Hola, muy buen día a todos los integrantes de la comunidad educativa Salamanca. Les habla Natalia David Chilito, la docente orientadora. El día de hoy quiero que hablemos de la prevención del suicidio. Septiembre y específicamente el día 10 de septiembre se conmemora el mes de la prevención del suicidio. Así que los invito a que me acompañen en este video para hablar sobre este asunto tan importante. El lema de este año liderado por la Organización Mundial de la Salud, es Todos juntos podemos salvar vidas. Y esto implica la responsabilidad de todos y todas desde el lugar que cada uno ocupamos. Así que vamos a empezar. ¿Por qué hablar del suicidio? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, aunque los suicidios sean prevenibles, cada 40 segundos se suicida una persona en alguna parte del mundo y muchos más intentan hacerlo. Se cometen suicidios en todas las regiones del mundo y a diversas edades. Sin embargo, entre los jóvenes de 15 a 29 años de edad, el suicidio es la segunda causa principal de muerte a nivel mundial y repercute más en poblaciones vulnerables, siendo muy frecuente en grupos marginados y discriminados por la sociedad. Este hecho nos impone un reto fuerte a las instituciones educativas y a los padres, madres y demás familiares en cuanto a la protección de nuestros jóvenes y a la prevención de estos hechos. El comportamiento suicida se entiende como una diversidad de conductas que incluyen pensar en el suicidio, es decir, tener la idea de cometer un acto suicida, planificar el suicidio, o sea, tener un paso a paso de cómo llevar a cabo ese acto, intentar el suicidio y cometer el suicidio propiamente dicho. Por eso es importante reconocer que cuando hablamos de prevención del suicidio, no solo estamos hablando del hecho en sí, sino que estamos hablando de prevenir una cantidad de acciones que pueden estar llevando a un sujeto a pensar en hacerse daño a sí mismo o en acabar con su vida, ¿sí? Entonces es importante estar alertas a este tipo de conductas que no tienen la intención en sí de quitarse la vida, sino de terminar con un dolor profundo que esa persona puede estar sintiendo en su interior. Teniendo en cuenta lo anterior, en Colombia, desde el Ministerio de Salud y la Protección Social, se ha decidido impulsar sus acciones de prevención del suicidio a partir de la campaña Todos juntos podemos salvar vidas. Esta es una invitación para reconocer que todos, desde el lugar que ocupamos, ya sea como docentes, como padres, como familiares e incluso los mismos jóvenes, deben conocer el tema y conocer las acciones que podemos realizar para prevenir el suicidio. Es importante reconocer las señales de alarma y las rutas de atención en las instituciones de salud para prevenir no solo estos hechos de suicidio o de ideación suicida, sino los hechos o las situaciones que estén llevando a las personas, en este caso a los niños, los adolescentes, los jóvenes, a pensar en el suicidio como una opción para aliviar sus dolores, su situación actual, etcétera. Es decir, que todos, desde el lugar que ocupamos, podemos reconocer esas situaciones de alarma y ayudar a la protección de la salud mental. Es importante recordar entonces que en algunas ocasiones los problemas pueden hacernos creer que la vida no tiene sentido o que no vale la pena vivirla. Es importante reconocer este malestar y superarlo, buscar apoyo en otras personas. A veces los conflictos de pareja, las rupturas amorosas, los fracasos escolares, los fracasos laborales pueden ocasionar un dolor intenso, desesperanza, enojo y muchas veces emociones negativas y hacer creer que no se puede volver a ser feliz. Sin embargo, es importante reconocer la necesidad de sentir estas emociones también en nuestra vida. La tristeza, el enojo hacen parte de lo que nos constituye como personas. Sin embargo, es importante reconocer que estas situaciones son transitorias y se pueden superar, que debe haber otras formas en las que se canalicen las
y nuestros esfuerzos, que nos lleven a pensar en otras situaciones y a avanzar cada día. Sin embargo, a veces esto se puede hacer más prolongado, la enojo, la tristeza, por mucho más tiempo. Y es aquí donde se debe prestar mayor atención porque puede ser posible que necesitemos el apoyo de profesionales en este tema de la salud mental. Hablar de lo que se siente es el primer paso para encontrar la solución a los problemas y nos puede hacer sentir mejor. Existen diferentes fuentes de ayuda, como los familiares cercanos, los amigos o los profesores, los adultos de confianza, los líderes espirituales según nuestras creencias y las líneas de atención en salud mental que hay en los diferentes municipios. También los docentes orientadores o consejeros escolares de las instituciones educativas y por supuesto los profesionales de la salud. Por lo tanto, es importante reconocer por un lado, que a veces hay situaciones de urgencias cuando ya, digamos, el acto suicida se está cometiendo en sí que requiere atención médica de urgencias, pero también existen posibilidades de llevar atención psicológica, terapia ocupacional, por trabajo social, que nos van a aportar herramientas para fortalecer y prevenir esas situaciones de riesgo que nos puedan llevar a tener conductas o ideaciones suicidas. Hablemos ahora sobre los mitos que tenemos sobre el suicidio, es decir, aquellas ideas falsas que a veces son llevadas por prejuicios contra estas personas que intentan suicidarse o que se suicidan. El primero de ellos es pensar que la persona que intenta suicidarse o que se suicida está decidido a morir. Esto es falso. Por lo general, estas personas tienen pensamientos contrarios sobre la vida y la muerte, es decir, que pueden querer o no llegar a este fin de su vida. Es importante reconocer que muchas veces lo que hay es un llamado de alerta frente a una necesidad o a un dolor que siente la persona. Por lo tanto, no necesariamente se quiere acabar con la vida, sino, como lo decía, una alerta hacia esa situación. Y una idea de que acabando con la vida o atentando contra su propio cuerpo puede obtener algún dolor, algún alivio. El segundo es pensar que la persona que ha intentado suicidarse una vez va a seguirlo haciendo por el resto de su vida. Es importante reconocer que esto es falso. Hay riesgos a corto plazo de estos pensamientos suicidas. Sin embargo, en la medida en que las personas van teniendo apoyo profesional en diferentes áreas de su vida, van disminuyendo estas ideas y pueden tener digamos, un manejo mejor de sus emociones posteriormente y evitar que estos pensamientos sigan siendo recurrentes. El tercer mito es creer que solo las personas con trastornos mentales son suicidas. Este es importante porque se trata de reconocer que el suicidio o los comportamientos suicidios tienen en sí un sentimiento de infelicidad profunda, pero no necesariamente están asociados con trastornos en la salud mental. Muchas personas no han sufrido de trastornos mentales a lo largo de su vida y deciden quitarse la vida, o muchas personas que viven con trastornos mentales no necesariamente son afectadas por un comportamiento suicida. El cuarto mito es pensar que la mayoría de los suicidios suceden repentinamente sin una advertencia previa. Es importante reconocer que esto es falso. La mayoría de los suicidios han ido precedidos de signos de advertencia verbal o de conductas. Generalmente hay como esos llamados de atención, esos comportamientos que están señalando advertencias y es importante tenerlos presentes. Por eso es importante la observación constante del comportamiento y las formas de actuar y de expresar las emociones de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, porque es mediante el diálogo constante con ellos y la generación de espacios de confianza abiertos en familia donde se van a lograr reconocer esas posibles señales de alarma. El quinto mito es pensar que quienes hablan del suicidio no tienen la intención de hacerlo.
Es importante reconocer que si alguien está llegando a nosotros hablando de esas intenciones que tiene de cometer un suicidio, debemos creerle y debemos pensar que realmente lo está viendo como una opción. Entonces, aquí es importante reconocer las rutas de atención para brindarle posibilidades de ayuda a esa persona. El primer elemento es la escucha. En la medida que tengamos la capacidad de escuchar a esa persona que nos está manifestando una intención de suicidarse, vamos a poder aportar y a prevenir este tema. Y también es importante reconocer qué instituciones de salud nos pueden ayudar a atender esta situación. El sexto mito plantea que hablar de suicidio es mala idea y que puede interpretarse como un estímulo a que las personas lleguen a hacer. Esto es falso porque tenemos la obligación de hablar de lo que está sucediendo. Es importante romper estos prejuicios de los que estamos hablando y de lograr brindar herramientas de atención, no solo para la prevención del suicidio, sino de las situaciones que estén generando estas ideas. A partir de la explicación de los mitos anteriores, es importante destacar que se debe avanzar cada día en romper estos mitos y estas ideas generadas por algunos prejuicios que tenemos. Con esta campaña de Todos juntos podemos salvar vidas, se pretende sensibilizar a la población en general con relación a la importancia de hablar de estos temas, de detectar las señales de advertencia de las conductas suicidas, que pueden ser la presencia de pensamientos o planes de autolesión, alteraciones graves de las emociones, sensaciones profundas de desesperanza, agitación, conductas extremadamente violentas, poco comunicativas, aislamiento social, etc. Es importante ayudar a quien esté contemplando el suicidio como una alternativa de solución a sus dolores y a sus situaciones de desesperanza. También es importante informarse acerca de los servicios disponibles para ayudar a las personas con conductas suicidas y, por supuesto, cada día cuidar de nuestra salud mental. Estos temas se deben trabajar desde la primera infancia hasta la educación superior con el objetivo de que podamos ir formando seres humanos capaces de reconocer sus emociones, de darles trámite y de aportar a la prevención de estas situaciones en otras personas. Es importante enseñarles a quienes desconocen cómo ayudar a las personas y explicarles, como lo dice el lema, que todos juntos podemos salvar vidas. Muchísimas gracias.